Hola, buenas tardes, gusto de verlos. Cuenta una leyenda que en una oportunidad la verdad y la mentira se cruzaron. Buenos días, dijo la mentira. Qué lindo día hoy. La verdad mira hacia el horizonte, comprueba que era verdad, que era cierto, y dice, sí, es verdad, qué lindo día. La mentira sigue el diálogo y le dice, el lago está hermoso. Otra vez, la verdad vuelve a confirmar y asiente que sí, que estaba hermoso el lago. Vuelve a hablar la mentira y le dice, el agua está hermosa, está preciosa para tomar un baño. La verdad comprueba que el agua estaba cálida, estaba muy bella para bañarse, es así que se meten, se sacan la ropa, las dos, y se dan un baño un rato. En un tiempo, la mentira sale, se pone la ropa de la verdad y se va. La verdad sale del agua y no se anima a ponerse la ropa de la mentira, así que sale caminando desnuda frente a la burla de todos. Es hasta hoy que la gente prefiere y acepta la mentira disfrazada de verdad y no prefiere la verdad desnuda. Esto me sirve para pensar y quiero que pensemos en qué situación estaban los colosenses en la época de Epafras. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a hablar un poco más de esta historia, una historia que empezamos el domingo pasado haciendo un breve repaso. Habíamos visto la identidad de Pablo, ¿sí? Hoy vamos a continuar un poco más. Esa autoridad que él tenía. También vimos que los colosenses fueron impactados desde la primera hora en su corazón por la verdad que tiene el Evangelio de Jesucristo, que ellos estaban sostenidos en esperanza. Recuerdan que decíamos, en la medida que mayormente estemos sostenidos desde el cielo, nosotros somos más libres para ejercer nuestros dones de evangelistas o de alcanzar a otros aquí en lo natural. También vimos que somos aptos, tenemos el sello de aptos para la herencia, porque fuimos, dice el párrafo que leímos el domingo pasado, que fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Hoy vamos a avanzar, vamos a seguir sobre la problemática de los colosenses, que es muy similar a la problemática de la iglesia en nuestros días. Recuerden que habíamos hablado también de que Pablo no le habla a los líderes, a los ancianos, ni a una persona, le habla a la iglesia. Quiero que prestemos atención porque cada uno de nosotros es responsable de lo que estamos escuchando. Pablo va a bajar una línea tremenda. Pablo va a dar una palabra a los colosenses y Dios nos va a dar esa palabra hoy a nosotros, porque ha sido una palabra y sigue siendo respuesta a muchas de las inquietudes que se plantearon por siglos. Sigue siendo hoy la respuesta a muchas de las herejías que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Esta palabra que vamos a ver hoy nos habla de por qué la Biblia siempre ha sido un libro que han atacado y tratado de destruir, pero esa palabra ha seguido por siglos. Es el único libro que ha permanecido desde que lo crearon hasta hoy, porque es milagroso que exista aún, porque es la palabra, es la fuente de autoridad que tenemos. Es la fuente de autoridad que Dios, que por medio de esta palabra, Dios nos habla. Pablo va a hablar, va a seguir hablando con los colosenses, va a seguir escribiendo esta carta que se le iba a dar a Epafras
para que luego la leyera a todos los integrantes de la iglesia en Colosas, y va a detallar, va a hablar de la supremacía y de la suficiencia de Cristo, ¿sí? Lo va a describir como la imagen exacta de Dios. El apóstol lucha contra las falsas enseñanzas, va a hablar de esto, que habían entrado en la iglesia de Colosenses, como entran hoy, quizás hoy están sucediendo estas cosas también. Cristo es Dios mismo. Dios no creó a Cristo. Dios no creó un ángel llamado Jesucristo. Dios creó ángeles, pero Cristo es Dios, es parte de la Trinidad, ¿sí? Por eso la creación está sujeta a Jesucristo, es el que tiene la autoridad y el poder sobre toda esta creación. Entonces, entendemos que el cristianismo es una manera de vivir, ¿sí? Es un modo de vivir, pero esa manera está basada en una firme doctrina, nos empoderamos en esa doctrina, tenemos vigor, fundamento real, pero es nuestra vida, Cristo es nuestra vida. El peligro de las falsas enseñanzas. La iglesia de Colosenses estaba en una falsa enseñanza, estaban próximos a esas falsas enseñanzas, y Pablo va a advertirles de todo esto. Pablo va a hablar de una verdad tremenda, pero que no había error, que en esta verdad estaba todo lo que ellos necesitaban. Hoy es como en esa época de los colosenses. Existen los maestros del error. Existen personas que se dedican a generar errores, ¿sí? A generar falsas enseñanzas, vienen a decirnos que nosotros estamos creyendo en fábulas, ¿sí? Y toman parte de la Biblia. Lo peor es que no dejan de incluir la Biblia, toman partes. Y toman partes de la ciencia, y toman parte del cosmos. Ya vamos a entrar un poquito en eso. Pero es como un arte del engaño, ¿sí? Es un arte de la mentira. Ellos vienen a decirnos que ayudan al cristianismo. Ayudan al cristianismo. Que en el conocimiento, que en la ciencia, que en el poder del cosmos, que entrando en conexión vaya a saber con quién, ellos nos prometen estar plenos. Sumado el cristianismo. Es un conglomerado de cosas. Ojo, cuidado. Estamos en el mismo rango de peligro, de indicadores de luces rojas que nos están diciendo que estamos quizás viviendo el mismo tiempo que los colosenses. Pablo no va a argumentar discusión contra esas religiones griegas, contra esas costumbres judías, sino que él va a hablar absolutamente de la luz, de la verdad. Son mentirosos. Él hace solo una conclusión. Él dice, son filosofías huecas, sutilezas, son mentirosos, inventores de argumentos, usados por el enemigo, que tienen apariencia de sabiduría, pero esa sabiduría es mundana. Eso a nosotros no nos hace falta. A nosotros no nos sirve. No nos ayuden, que no lo necesitamos. Lean por favor Colosenses 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 22. ¿Sí? Hasta el versículo 23, perdón. Bien. A partir del versículo 15, Pablo les explica, ¿sí? Pablo va a explicar algo tremendo. Él va a tener una declaración terrible. Se va a meter en el seno de la Trinidad, ¿sí? Se va a meter en el seno de la Trinidad de Dios, ¿sí? Para decirnos una verdad. Porque Pablo
tenía una identidad especial, que es la que tenemos, ¿sí? O deberíamos todos los cristianos. Tenía esa autoridad, ¿sí? Porque Él va a decirnos algo que Él no imitaba, Él no le copiaba a nadie, Él no se imaginaba, no tenía esa imaginación de especular con una identidad. Él sabía de lo que estaba hablando. Cristo, dice, es la imagen, Cristo es la imagen visible, ¿sí? Lo vemos, de Dios eterno, ¿sí? Cristo es el Dios eterno. Yo quiero decirles una cosa. Jesús nació en Belén. Cristo Jesús es eterno, ¿sí? No dependió Cristo de la Virgen María. Sí dependió Jesús, que es Cristo hecho hombre, que viene con el proyecto de redimir al hombre. Quiero que sepan, y no nos equivoquemos con esto, que quede bien claro, sí es cierto, Jesús nace en Belén. Los ángeles del cielo tocaban y cantaban esa noche cuando el pesebre se iluminó, cuando María dio a luz a Jesús. Pero Cristo es eterno. Cristo es eterno. Él es antes de todas las cosas. Por Él existen todas las cosas. Él no es creado. Él es el creador. Él es el creador. Él es el que está sosteniendo toda esta creación. Por Él es posible que esta creación siga su curso en una unidad y en un compás, en un ritmo realmente admirable, inexplicable, milagroso. Es Cristo, porque Él es el creador y para Él se creó. Cuando el Eterno, cuando Cristo Jesús, el Dios poderoso, le dice a Abraham, tenés que salir esta noche a ver las estrellas. Estaba hablando de su creación, del potencial que había en el poder de Dios para que él creyera que así como estrellas iba a ser su descendencia. Su descendencia. ¿Qué duda cabe? Pablo empieza a hablar de algo terrible. Pablo empieza a hablar de que ese que nos redime, ese que vino a acercar las partes, a hacer la paz entre Dios y el hombre, es el mismo Dios, el poderoso Dios creador, que se dignó a dejar la comodidad del cielo, a hacerse hombre, para venirnos a cumplir aquel pacto que prometió Dios al hombre desde que Adán cayó. Viene a reformular, viene a acercar las partes para cumplir aquel pacto. Dios, el Creador, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue antes, vino al mundo hecho hombre. No tiene que haber dudas con esto. Yo voy a dar un pequeño ejemplo muy básico, pero cuando yo lo entendí en aquellos años, me sirvió de mucho. Cuando un niño de aproximadamente 4 años veía a un hormiguero que trabajaban las hormigas, trabajaban yendo y viniendo desde el hormiguero a las plantas, trabajaban, pero el niño advierte que había truenos y que se estaba nublando y que una gran tormenta venía un gran chaparrón. Entonces el chico de 4 años empieza a hablar con las hormigas y les dice: hormigas, métanse en su casa porque una gran tormenta se aproxima. Y las hormigas siguieron trabajando. Luego el niño empieza a empujarlas, empieza a quererlas meter en el hormiguero, empieza con el pie y con las manos, empieza a presionarlas para que se metan, y entonces las hormigas se rebelan y lo pican al chico. Entonces el chico no le queda otro remedio
que hacerse hormiga e ir a hablar con ellas. Eso es lo que hizo Dios. Se tuvo que hacer hombre. Se tuvo que hacer hombre. Y vino a decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero es el Cristo creador. Él tiene la preeminencia en la creación y también tiene la preeminencia en la redención, porque Él es el prototipo, Él es el primero que resucita de los muertos. Él es el primero en tener un cuerpo glorificado y en el sentarse en el cielo, en su casa. Él es el que va primero, pero Él es el primero entre muchos hermanos. Seguimos nosotros ahora. Esa es nuestra fe. Eso le está transmitiendo Pablo a los colosenses. Ese es el Dios, el que tiene la preeminencia. Ese es el Creador, el que se dignó a venir a rescatarnos. Por eso Pablo hablaba con tanta autoridad, conocía, sabía de lo que decía, de lo que le está escribiendo a los colosenses. ¿Por qué vivir alejados todavía, chicos? ¿Por qué vivimos enemistados con Dios? ¿Por qué vivimos fuera de los proyectos y planes, voluntad que tiene para nosotros? ¿Por qué todavía tenemos acciones contrarias, pecaminosas? Practicamos el pecado en vez de santificarnos y dejarnos humildemente llevar por Dios. Conducir nuestra vida a través de sus principios que nos enseña. ¿Por qué no hacemos caso si ya está todo hecho? Él vino, Él cumplió el pacto. Son esos pactos que hace Dios increíbles, que Él hace todo y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, tener fe y subirnos. Él va primero. Es una fe que estamos viendo como Cristo. Él nos dice, así como me pasa a mí, así lo voy a hacer con ustedes. Esa es lo que transmite Pablo. Estamos incluidos en el reino de Dios. Estamos incluidos en esa movida, en esa reconciliación, en ese volver al original, al plan original que Dios tiene después de la caída de Adán. Volvemos en Cristo a tener esa redención, a ser partícipes de su reino. Hay una casa reservada para nosotros. ¿A dónde estamos pisando? ¿A quién estamos escuchando? Hay muchas cosas que quisiera agregar, pero digo lo último, cierro con esto. ¿Por qué tenemos las mismas circunstancias que los colosenses? Porque estamos escuchando esto de constelar. Estamos escuchando lo de la lectura de las Roanas. Estamos en el culto a los ángeles, escuchamos de esto. Estamos con las tradiciones antiguas. Estamos con muchas de estas cuestiones que no vienen a sumar. No nos hace falta esto. Nosotros somos de la luz. Nosotros, lo que Pablo intenta hacer es, baja del cielo la verdad. Cierro con esto, Pablo, en Corintios, 2 Corintios 12, léanlo por favor. Versículos 2 al 4. Tiene una experiencia tremenda. Por eso les decía de que él sabe, nosotros también, de qué hablaba. Él dice que fue a la presencia de Dios. Él fue al tercer cielo. Él no sabe si en el espíritu o en lo natural. No le importa. Él estuvo ahí. Yo entiendo de que nosotros tenemos revelación de Dios. Que tenemos palabra de Dios. Tenemos esas sensaciones en nuestro corazón porque nosotros somos del reino del eterno Dios. Y nosotros no capitalizamos esas revelaciones, esas palabras.
Nosotros, dice Pablo, lo que pasa es que cuando yo llego ahí y yo recibo, no puedo transmitir, no puedo expresar, porque es tanta la gloria. Las cosas de la deidad de Dios son intransferibles, pero sí nos da la seguridad de que pertenecemos a su reino. Tomemos de todo lo que Dios nos está revelando. Dios nos está hablando. Nosotros como Pablo estamos recibiendo cosas que quizás no podemos expresar, pero sí tenemos la seguridad que viene de la luz, que viene de Cristo sobre nuestras vidas. De ese creador, de ese que lleva la puntera, de ese que va haciendo el prototipo de lo que nosotros vamos a pasar. Quiero mandarte un abrazo grande. Quiero decirte que ya no hay lugar para las dudas, para los miedos. Quiero abrazarte y pedirte esto, que busquemos y que sigamos escuchando la voz de nuestro Dios creador y redentor. Gracias.